doy nuevamente la bienvenida a todos. Estamos en esta casa de Dios y puerta del cielo. Así se llama nuestra iglesia y así también lo dijo Jacob. Esta vez que tuvo ese encuentro con Dios en este lugar, dijo, yo no me había dado cuenta que Dios estaba aquí, pero ahora sé que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Les invito a todos los que nos están mirando que se congreguen, que vayan a la casa de Dios, porque esa es la puerta para llegar al cielo. Yo creo que todos queremos ir al cielo. Y les doy gracias por estarnos acompañando. En esta nuestra lección estamos estudiando los estudios del Instituto Bíblico, de uno de los libros del Instituto. Es nuestro estudio bíblico, es la lección número 8. Llevamos 8 lecciones. Este libro es de la Iglesia Pentecostal Vía Internacional. Usted lo puede adquirir en la Iglesia Pentecostal, ya sea en las conferencias o en la librería. Les invito a que obtengan todos los libros para que ustedes puedan aprender más cada día. Vamos en la lección número 8, tiene 12 lecciones y vamos en la 8. Este libro tiene 12 lecciones. Y el tema de hoy es la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es el tema de hoy, como se mira ahí en nuestra foto, la iglesia perseguida, lección número 8. Y el subtema es profecía de la persecución. La palabra de Dios nos dice que ya se había profetizado que los cristianos iban a pasar persecución. Nosotros somos los cristianos de ese tiempo y hubo el tiempo de los apóstoles y en ese tiempo ya se había profetizado que iba a haber persecución en la iglesia. Que no se nos haga extraño cuando vienen cosas a nuestras vidas, cosas difíciles, que en el trabajo le caí mal al patrón porque soy cristiano y tengo que llegar en la tarde a la iglesia, o tengo que no trabajar los domingos, o tanta cosa que viene por causa de servir a nuestro Dios. Son persecuciones porque el mundo no nos puede entender, porque no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Son persecuciones que vienen, pero no se comparan con las persecuciones que pasaron los apóstoles, que vamos a estar viendo en este día. Y son persecuciones hacia la iglesia profetizadas. Vamos a ir a Marcos 10:30. En el nombre de Jesús, es nuestra primera cita bíblica, Marcos 10:30. Cuando todos lo tengan, mi hija, pongan amén, por favor. Amén. Vamos a leer desde el 29. Dice, en el nombre de Jesús. 10:29 del libro de Marcos. Dice, respondió Jesús y dijo, desde el 29 versículo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí es nuestro primer ejemplo de la profecía que estaba diciendo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él profetizó que la iglesia iba a tener persecución, y aquí está diciendo que a veces cuando venimos al camino de Dios, a veces nuestros amigos ya no quieren ser nuestros amigos porque dicen, ay, tú ya eres de los aleluya, y no, tú ya no haces lo que yo hago, y quieren que nosotros sigamos a la corriente que ellos siguen de este mundo por no saber, por no tener conocimiento. Pero como nosotros cambiamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestro corazón es mudado en otro corazón, dice la palabra de Dios. Dios nos pone, es Él habitando en nosotros, entonces somos diferentes. Cuando venimos al camino de Dios somos diferentes, entonces nuestros amigos de antes pues ya no coincidimos con las mismas cosas, entonces pues a veces nos dejan de ser nuestros amigos. A veces las esposas tienen una esposa, bueno, las esposas o los esposos tienen una esposa o un esposo que no es cristiano, y el cristiano siempre va a tener algún tipo de tribulación o de alguna cosa, porque es igual, no participan de las mismas cosas. Él quiere ir a la iglesia, ella quiere ir al baile, él quiere leer la palabra, ella quiere, no sé, irse al cine o hacer otras cosas del mundo, y el cristiano pues sigue las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces siempre hay una disparidad, no están parejos en los pensamientos, en los deseos,
Entonces viene la tribulación, vienen los pleitos, vienen esas cosas, pero tenemos que saber que Dios profetizó que eso iba a pasar. Vamos a leer ahora el siguiente versículo. Ahí lo pueden mirar, Lucas 21:12. Estamos viendo la profecía de que la iglesia de Dios sufre persecución. Y Dios lo profetizó. Lucas 21:12. ¿Ya lo tienen? Les dije que hoy vamos a estar utilizando mucho la Biblia. En alguno de los otros estudios hemos estado viendo unas citas, pero hoy este estudio requiere de que leamos más. Dice, Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y dice que y dice el 13, y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, que los apóstoles se les iba a llevar ante cárceles, iban a hacer, si miran, dice, y os perseguirán. O sea, los apóstoles cuando sufrieron las persecuciones y todo eso, ellos ya sabían, Dios les había dicho que iban a ser perseguidos. ¿Se acuerdan que pasaron, que los metieron en la cárcel, que los apedrearon, les hacían ¿cómo se dice cuando te dan con un látigo? Bueno, los maltrataban, los apedrearon. Entonces, pero ya Dios les había profetizado que eso iba a venir. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor. Pero siempre tenemos que estar conscientes de que Dios tiene poder para librarnos, y vamos a ver también ejemplos de ocasiones en que fueron librados. Entonces dice que os perseguirán. Ahora vamos a leer el capítulo Juan 15:20. ¿Ya lo tienen? Dice Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dice Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, y les estaba diciendo en ese tiempo a los apóstoles, si a mí me persiguieron, si a mí me abofetearon, si a mí me maltrataron, si a mí me crucificaron, ustedes son mis discípulos, así que ustedes también van a tener persecución. Y más adelante en el estudio vamos a estar viendo las persecuciones que tuvieron los apóstoles. Pero ellos sufrieron todo y vivieron todo eso por causa de que nosotros recibiéramos también la salvación, de que más gente llegara al reino de Dios, porque bien podría decir la persona de la actualidad, o ellos mismos hubieran podido haber dicho, no, yo no quiero pasar esto, yo mejor me voy. Y pues eso no sería de valientes, por eso la palabra de Dios dice que este camino es de valientes. Tenemos que ser valientes para seguir adelante. Pero siempre no tenemos de perder de la mente que Dios está con nosotros y que Dios nos puede librar. Que Dios es todopoderoso, y como les dije ya antes, hay ejemplos de cosas milagrosas que Dios hizo para salvar a los apóstoles. Vamos a seguir leyendo, dice. Jesús había advertido a sus discípulos que podían esperar la persecución. Esta persecución comenzó con el arresto de Pedro y Juan, después que fue sanado el cojo a la puerta de la hermosa. ¿Se acuerdan que cuando Pedro y Juan hubo esa sanidad del cojo, empezó la persecución contra la iglesia? Ya miramos ese estudio. Dice, durante 11 años la iglesia de Jerusalén sufrió persecución en 5 ocasiones. A los que están contestando el examen, ahí vayan contestando para que no se vayan quedando. Dice, la primera persecución que sufrió la iglesia fue por los saduceos. Dice, los ancianos, hombres principales y escribas fueron los que persiguieron a los cristianos, maltrataron a los cristianos, los saduceos y todos los que dice ahí. Vamos a ver en Hechos 4. Hechos, capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo
ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice el versículo 3 del libro de Hechos 4:3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y para los que van a contestar las preguntas del examen, tienen que leer todo el capítulo 4, tal vez lo hagan después, porque ahorita no hay tiempo de leer todo el capítulo 4 hasta el versículo 22, para contestar las preguntas que tienen ahí. El capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces vamos a seguir, dice: la segunda vez fue por los saduceos a causa de la predicación de la resurrección. En Hechos 5 encontramos eso. Hechos capítulo 5 dice, en el versículo 17 dice, Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿De quién estamos hablando? De los apóstoles, de la persecución que tuvieron. Los echaron en la cárcel pública. Y tienen que seguir leyendo todo eso hasta el versículo 47 para contestar las preguntas. Estamos viendo la persecución que recibieron los apóstoles. Dice el número 3, prueba y martirio de Esteban. Eso lo encontramos en Hechos 6, donde a partir del versículo 8 dice arresto de Esteban. Dice: Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y deben de seguir leyendo todo esto para poder contestar. La otra ocasión es la persecución fomentada por Herodes. Eso lo encontramos en Hechos 12, del 1 al 25. Herodes también hizo persecución de la iglesia. Dice, el Señor permitió estas persecuciones y sin duda cumplieron un propósito definido en el crecimiento de la iglesia. Las persecuciones fueron uno de los medios que Dios utilizó en esparcir la iglesia para que se predicara en todas partes el mensaje del Evangelio, como ya miramos una clase. Que estas persecuciones tenían un propósito, porque los apóstoles, la iglesia quería tener todas las cosas en común y vivir en comunidad, ayudándose y todo eso, pero ese no era el propósito de Dios. Nomás estoy dando un pequeño repaso porque ya miramos todo eso. Entonces tuvo que venir esta persecución a la iglesia para que ellos fueran dispersados, porque el propósito de Dios era que se predicara en todas partes el Evangelio, si lo recuerdan. Entonces dice, por medio de las persecuciones la iglesia se mantenía fuerte y se desarrolló una fe fuerte mientras que los creyentes oraban viendo las manifestaciones del poder de Dios para librarles. O sea que cuando venían persecuciones, la iglesia se llenaba de fe porque miraban cómo el poder de Dios los libraba de diferentes cosas. Vamos a pasar a la otra. Inciso B dice, las persecuciones al principio. La primera persecución fue dirigida contra Pedro y Juan después de la sanidad milagrosa del cojo. Los apóstoles fueron encarcelados de la noche a la mañana cuando fueron traídos al concilio. Pedro les predicó un sermón maravilloso. En lugar de ser él el acusado, Pedro llegó a ser él el acusador. O sea, cuando lo trajeron, ese era el propósito de que él fue encarcelado, que fuera ante los gobernantes a predicar de Dios. A veces cuando viene una persecución a nuestra vida, nosotros nos ponemos tristes o nos afligimos, pero siempre hay propósitos. Si Dios permite algo en nuestra vida, hay un propósito para eso. Y el propósito de que Pedro estuviera encarcelado
fue que llevara la palabra de Dios ante los gobernantes. Dice, el concilio les amenazó y los despidió. A ver si alcanzan a mirar ahí. Dice, la segunda persecución fue dirigida contra los apóstoles. En Hechos 5, del 17 al 42, se mira esto. Los jefes religiosos se pusieron indignados y llevaron presos a todos los apóstoles y los encarcelaron. Un ángel del Señor los libró. A la mañana siguiente, cuando el concilio estaba reunido para el juicio, no encontraron a los apóstoles. Dice, en ese mismo momento los apóstoles estaban en el templo predicando las palabras de vida. Dice, en la narración de esta persecución, el estudiante debe notar las palabras de Pedro en el versículo 29 al 32. Vamos a ir por favor a Hechos 5, 17 al 42. Hechos 5, 17, 42. Bueno, no, eso es todo lo que les dije que leyeran. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Eso ya lo leímos. Bueno, es porque se siguen repitiendo las citas, porque tienen que leer todo eso para poder contestar unas de las preguntas que tienen ahí. Bueno, vamos a seguir entonces. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo encontramos en el versículo 29 al 32. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, por esta última declaración se entiende claramente que la obediencia es necesaria para recibir el Espíritu Santo. O sea, aquí lo que estaba diciendo es que tenemos que ser una iglesia obediente si queremos estar llena del Espíritu Santo. Y siempre les he dicho que tener el Espíritu Santo es una cosa esencial para el cristiano. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y eso dice que Dios se lo da a los que le obedecen. Si por algo no lo tenemos, no lo hemos recibido o lo tenemos contristado, porque eso pasa, digámosle a Dios, Dios mío, enséñame qué estoy haciendo mal, qué debo mejorar, qué es algo que a lo mejor no me doy cuenta, porque dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Tenemos que ser unos hijos obedientes para estar llenos del Espíritu Santo. Dice, ¿alcanzan a mirar? Dice, también se debe notar la sabiduría de Gamaliel, el maestro de Pablo. Al oír predicar a Pedro, los miembros del concilio fueron profundamente convencidos de pecado y comenzaron a hacer planes para matar a los apóstoles. No obstante, Gamaliel les aconsejó espléndidamente. Les dijo Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso les aconsejó Gamaliel. Todo eso está ahí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ahora vamos a ver la persecución por el rey Herodes a la iglesia. Eso está en Hechos 12 del 1 al 25. Vamos a leer solo un poquito y ustedes en la casa lo acaban de leer. Hechos 12 del 1 al 25 dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí tienen que leer todo eso hasta el versículo 25. Ustedes lo leen en la casa porque es muy largo. Solo es para que se den cuenta las citas bíblicas donde estuvo la persecución de la iglesia. Hoy estamos hablando de la persecución, la iglesia perseguida. Entonces, vamos a ver en Hechos
Ahí mismo en el 12, versículo 20, habla de Herodes, que es el que estamos viendo ahorita, la persecución por el rey Herodes. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Esta parte es la principal que tenemos que ver. El versículo 23 dice, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, el rey Herodes, uno de los que habían perseguido la iglesia. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces ustedes ven en la casa todo ese capítulo. Vamos a ver esa quinta. Dice, la quinta persecución fue dirigida a la iglesia por el rey Herodes. Este Herodes se llamaba Herodes Agripa I, nieto de Herodes Magno, quien era el rey cuando nació Jesús. Herodes había ganado la buena voluntad de los judíos porque guardaba las costumbres hebreas. Dice, para ganar más favor con los judíos, Herodes había ordenado la muerte de Jacobo, uno de los apóstoles, esa pregunta viene ahí, ya se les estoy dando la respuesta. El primero que murió de los apóstoles, dice, para ganar más favor con los judíos, Herodes había ordenado la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Le hizo cortar la cabeza, una muerte semejante a la que sufrió Juan el Bautista. Se debe notar que de los apóstoles, uno de estos hermanos fue el primero que murió por la persecución y el otro, Juan, fue el último en morir. ¿Se acuerdan de Juan, el de Apocalipsis? Él era hermano de Jacobo, y Jacobo fue el primero que murió y Juan fue el último de los apóstoles que murieron. Dice, Herodes, al darse cuenta de estos asesinatos agradaban a los judíos, mandó arrestar a Pedro, pensando en matarle. ¿Todavía lo pueden mirar? Sí, ¿verdad? Dice, sin embargo, no quería hacerlo hasta después de la fiesta de la Pascua. La iglesia se puso a orar sinceramente y Dios libró a Pedro la noche antes de la planeada de la ejecución. O sea, Dios lo libró una noche antes de que lo ejecutaran a Pedro, porque ya habían matado a uno de los apóstoles. Y Dios un día antes sacó milagrosamente de la cárcel a Pedro. Dice, aunque Pedro había de morir al día siguiente, él no estaba inquieto ni despierto toda la noche. No estaba todo afligido, todo triste, todo temeroso. No estaba así Pedro. Dice, él dormía. O sea, cuando tenemos la paz de Dios, la tranquilidad, no importa si vienen cosas, si estamos atribulados, si vienen persecución, lo que sea, nosotros vamos a poder dormir tranquilos. Y así estaba Pedro, ¿no? Y eso que decían que al otro día lo iban a matar, pero él estaba tranquilo, esperando en Dios. Dice, Herodes había tomado estrictas medidas para que Pedro no escapara. Dice, Pedro estaba atado por 2 cadenas y 4 soldados. 2 estaban junto a él y 2 estaban en la puerta. Imagínense usted, lo para el policía, va la ¿cómo se llama? Bueno, va la policía tras usted y lo paran y dice, no, pues no, ya de aquí no me puedo librar, tengo que ya. Aquí en Estados Unidos hay mucha policía, así que si se escapa de uno llegan otros. Y definitivamente si nosotros nos para el policía ni tratamos de escapar porque no podríamos. Y Pedro, pero Dios sí puede. Pedro estaba custodiado, tenía 2 policías al lado y 2 policías en la puerta cuidando. Y como quiera Dios él lo libró milagrosamente a Pedro. Dice, a pesar de esto, un ángel del Señor libró a Pedro. Dice, Pedro fue a la casa donde la iglesia oraba, la casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Se acuerdan Juan Marcos, el que se regresó por los que se separaron a Pablo y Silas? Pablo
y Bernabé. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que Pablo y Bernabé fueron al primer viaje misionero y Juan Marcos era sobrino de Bernabé y Juan Marcos se regresó. Entonces uno decía, hay que llevar de nuevo a Marcos, y el otro decía, no, porque se regresó. Entonces de este Juan Marcos, su mamá de él, que se suponía que era rica también, en su casa de ella, ¿se acuerdan que dijimos que se reunía la iglesia? Pues en esa casa de ella, de la mamá de Juan Marcos, de María, es donde estaba la iglesia reunida orando por Pedro. Dice, aunque la iglesia estaba orando, era difícil creer que sus oraciones recibían contestación. Era tan milagroso. O sea, no podían imaginarse que, o sea, sí oraban y pedían, pero era tan difícil que Pedro pudiera ser liberado con todo ese grupo de soldados que estaban custodiándolo. Entonces, a veces así nos pasa, pedimos y pedimos, oramos y oramos por algo, pero es tan difícil que algo pase que a veces nos queda duda, y eso pasó con la iglesia. Pero aún así Dios liberó a Pedro de una forma maravillosa, hizo un milagro. O sea, porque no precisamente si estás metido en una cárcel, las puertas se te van a abrir y cosas van a pasar. Eso fue un milagro de Dios. O sea, Dios hace milagros aún de lo que uno ni se imagina. O sea, de lo que la mente de uno no puede entender, Dios hace milagros. Yo recuerdo ese accidente que tuvimos con mis hijos cuando iba en la autopista, en el freeway. Definitivamente Dios hizo un milagro ahí, porque así como quedó ese carro, era para que alguno de nosotros no hubiera sobrevivido. Pero Dios de alguna forma, Él hace y hace cosas milagrosas. O sea, en cualquier momento de nuestra vida que estemos pasando algo difícil, Dios nos puede librar de cualquier cosa. Así como libró a Pedro, así como nos ha librado a nosotros en algunas ocasiones. Dice, ¿por qué rescató Dios a Pedro? Díganme cuando ya no estoy, para que puedan estar leyendo ustedes ahí. Dice, ¿por qué rescató Dios a Pedro y permitió que muriera Jacobo? Ustedes se han dado cuenta que a veces, ahora por ejemplo con el coronavirus, hablando de la iglesia, para que todos igual, todos de la iglesia, porque hay hermanos que a veces a Dios los sanó del coronavirus y hay veces que hermanos han fallecido del coronavirus. Bueno, algo así pasó ¿por qué Dios libró a Jacobo? Libró a Pedro y no libró a Jacobo. Bueno, dice, ¿por qué rescató Dios a Pedro y permitió que muriera Jacobo? Dice, no lo sabemos. No lo sabemos. El humano no tiene la mente infinita de Dios. Nuestra mente es finita. Hay cosas que nosotros no sabemos. Dice, no lo sabemos, porque no lo sabemos. Dice, y nunca debemos dudar de la voluntad de Dios en sucesos parecidos. O sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Hay cosas que no vamos a poder entender, pero Dios lo sabe. Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe qué propósitos tiene o cuál es el motivo. Porque sí pasa eso. Yo conozco hermanos que han fallecido de esta terrible enfermedad, que nos la pasamos orando. Nosotros oramos para que quisiéramos que nadie falleciera. Pero a veces como pasó con Pedro y con Jacobo. O sea, hay un ejemplo en la Biblia de eso, pero eso se lo debemos dejar a Dios. No podemos ser más o querer saber otra cosa que Dios no nos muestre, que Dios no nos diga. Si no sabemos, pues debemos dice, nunca debemos dudar de la voluntad de Dios en sucesos parecidos. O sea, cuando pasen cosas así, no seamos como altercando con Dios o como preguntándole por qué o por qué. No, Dios sabe sus propósitos. Él es perfecto. Dios sabe por qué. Dios sabe qué puede pasar en un futuro. Él conoce todo y Él sabe el porqué de las cosas. Y en este caso hay un caso así, con Pedro y Jacobo. Dice, finalmente debemos notar la muerte horrible de Herodes. Herodes fue uno de los que los persiguió, fue uno de los perseguidores. Entonces él tuvo su paga por haber hecho eso con los hermanos, con los apóstoles. Dice, lo que él estaba deseando, el aplauso del público, le trajo juicio y muerte. Cuando el público gritó, voz de Dios y no de hombres, Herodes no dio la gloria a Dios y murió comido por gusanos. Eso le pasó al rey Herodes.
por perseguir a la iglesia, por perseguir a los apóstoles. Él quería la gloria, quería ser exaltado, pero no dio la gloria a Dios. Y todo pecado tiene una paga, y él tuvo esa paga. Dice, murió comido por los gusanos. Dice, la historia relata que Herodes inmediatamente fue sobrecogido de violentos dolores internos y demoró 5 días en agonía hasta que finalmente murió. Ese fue el pago de él, 5 días en agonía. Eso también lo vemos allí en el capítulo 12 del libro de Hechos. Por eso les dije que ustedes tienen que leer en su casa todo esto completo el capítulo para que puedan contestar unas de las preguntas. Ya casi estamos terminando. El inciso D dice la liberación de Pedro. La historia de la liberación de Pedro es un ejemplo maravilloso de lo que hace Dios cuando rescata a un pecador del pecado. Dice, el pasaje de la Escritura es un texto maravilloso para un sermón evangélico. Vamos a ver cómo fue la liberación de Pedro. El 1 dice, el estado del pecador se describe en el estado de Pedro. Pedro estaba encarcelado y encadenado. Así está el pecador, encarcelado y encadenado con el pecado. Una luz le resplandeció. Cuando un pecador viene a Jesús, la luz de Jesús le resplandece. Estas son las semejanzas de la liberación de Pedro con el pecador. Cuando viene a Jesús, dice, una luz le resplandeció. Pedro fue tocado en el costado cerca del corazón. Dice un ejemplo del convencimiento del pecado. O sea, cuando una persona viene, Dios entra directamente a su corazón, trabaja con su corazón. Dice, se le dijo que se levantara. El primer paso era levantarse. Y es lo que tiene que hacer cualquier persona, levantarse y venir al camino de Dios, venir a la casa de Dios, venir a Jesús. Dice, luego las cadenas se le cayeron. Obviamente cuando una persona viene, cadenas caen de su vida, cosas son quitadas de la vida del pecador. Dice, el ángel dijo a Pedro, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Eso le dijo el ángel. Eso hasta ahí. Y vamos con el último. Yo sé que esta lección fue un poquito diferente y un poquito tal vez de leer más, porque así requería la lección. Otra de las cosas que pasó fue la puerta se les abrió por sí misma, se le abrió a Pedro, y dice, finalmente Pedro podía decir, ahora entiendo. Así dice la persona, ahora entiendo el camino de Dios, ahora entiendo por qué Dios me quiere aquí, ahora entiendo que esto me da una vida mejor. Entonces vamos a ver la última crónica del ministerio de Pedro. En Hechos 12:17. Vamos a ir a Hechos 12:17. Dice, el Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Yo creo que es Hechos 12:17. No sé si está mal la cita. ¿Estás en otro lado o estás en Hechos? Ajá, Hechos 12:17. ¿Qué dice? Oh, estoy 13:17, perdón. 12:17, entonces sí. Ok, dice, pero él haciéndose, es que no alcanza a mirar bien. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Eso es lo que dice la cita bíblica. Disculpen que me retraso un poquito porque sí se mira un poquito oscuro mi Biblia aquí, entonces no alcanza a leer bien. Dice, en Hechos 12:17 se lee, y salió y se fue a otro lugar. Pedro es lo último que sabemos ahí en este capítulo de Pedro. Después que se fue libertado, dice que salió y se fue a otro lugar. Dice, aparte de una mención breve de Pedro cuando se presentó y habló al primer concilio de la iglesia en Hechos 15, dicho versículo completa la crónica del misterio de Pedro.
lo último que se dice de Pedro dice que se fue a otro lugar, pero nadie sabe a dónde. O sea que cuando Pedro fue liberado, cuando la iglesia estaba orando por él, pidiendo para que fuera liberado, y cuando él llegó a la casa donde estaban reunidos orando, solamente se sabe, solamente nos dice la Biblia que Pedro se fue a otro lugar, pero hasta ahí no nos dice más. Dice, Pedro había utilizado las llaves para abrir la puerta del reino. ¿Se acuerdan que él ya había predicado a judíos, a gentiles y a samaritanos? Él había utilizado las llaves para abrir la puerta del reino a todas las personas. Pero ahora él ya había cumplido su ministerio, Pedro. Dice, esto es todo lo que necesitamos saber del ministerio de Pedro. Ya después de que él cumplió, ya ven que dicen que Pedro, las personas, como ya les dije en la clase cuando vimos eso, piensan que Pedro está allá con las llaves y que les va a abrir la puerta con las llaves, pero no es así. Es la puerta del Evangelio, las llaves del Evangelio las que Pedro tenía, y las utilizó en Hechos 2:38 con los judíos, con los gentiles y con los samaritanos. Entonces él ya había hecho su propósito que él tenía, él ya había cumplido su ministerio, y lo último que se sabe de él dice que se fue a otro lugar, pero no nos dice a dónde. Entonces con eso concluimos esta clase. Les dejo de tarea que lean estos capítulos, que no sé si alguien le tomó foto o los escribieron, los capítulos que tienen que leer, para que puedan contestar todas las preguntas que están ahí. Pero es sobre eso, sobre la persecución que tuvo la iglesia. Tenemos ahí los ejemplos de los apóstoles, todo lo que pasaron y todas las persecuciones que tuvieron la iglesia, por causa de que Dios tenía otro propósito. Él quería que ellos predicaran, entonces tuvo que haber esta persecución de ellos para que ¿cómo se dividieran, pues se fueran por diferentes lados predicando la palabra de Dios. Y pues eso es todo. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase.